Guayaquil, 1930. El sol cae sobre el puerto principal con esa intensidad que solo tiene la costa. Las calles huelen a salitre, a madera mojada. La ciudad crece, es próspera. El cacao la ha hecho una ciudad rica. Las familias de abolengo viven bien, pero también se entierran bien. Y cuando llega la muerte, que siempre lo hace, se despiden de los suyos con todo lo que tienen. Con sus mejores ropas, con sus joyas, con los objetos que los acompañaron en vida. Nadie pensaba que eso pudiera ser un gran error. Imagina que entierras a tu padre. Le dejas en las manos el anillo de oro que llevó toda su vida. Ese anillo que él mismo te pidió que no le quitaras cuando llegara el momento. Lo ves bajar a la tierra y regresas a casa a tratar de continuar con tu vida. Ahora imagina que días después, caminando por el centro de la ciudad, algo en el escaparate de una casa de empeños te detiene en seco. Ahí está ese anillo peculiar, con las iniciales de tu padre grabadas en él, a la venta. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy abrimos con una historia que ocurrió de verdad en Ecuador, en esta ciudad. Una historia que los abuelos guayaquileños susurraron por décadas y que tiene un nombre que todavía eriza la piel. El Come Muerto. Todo ocurre en el Cementerio General de Guayaquil, que no es un lugar cualquiera. Fundado en 1823, al pie del Cerro del Carmen, es uno de los camposantos más impresionantes de Sudamérica. Sus mausoleos fueron diseñados por escultores italianos, traídos especialmente para eso. Hay ángeles de mármol, columnas, arcos, epitafios que todavía se pueden leer. Es, en cierta forma, hermoso. En los años 30, era el lugar donde las familias ricas de Guayaquil depositaban a sus muertos, con todo, porque esa era la costumbre. Si tu ser querido fallecía, lo enterrabas con sus pertenencias más preciadas. Era un acto de amor, de respeto, pero nadie imaginó que ese acto se convertiría en la codicia de otro. La historia comienza con don Roberto, quien era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Tenía todo lo que el dinero puede dar, pero no pudo darle salud a su padre, que llevaba años enfermo del corazón. Cuando el anciano murió, don Roberto hizo lo que haría cualquier hijo. Lo veló con dignidad, lo despidió con dolor y cumplió su última voluntad. El anciano poseía un anillo de oro, que para él tenía un valor incalculable y que siempre lo llevaba puesto. Y así fue hasta su último aliento. Don Roberto lo enterró con él. Luego del sepelio, don Roberto trataba de continuar con su rutina, hasta que días después, cuando caminaba por el centro, algo lo detuvo. Vio en el escaparate de una casa de empeños un anillo muy similar al que tenía su padre. Creyó confundirlo por un momento, pero sus dudas lo asaltaban, así que entró. Tomó el anillo entre sus manos y al mirar con mucha atención, las iniciales de su padre se encontraban grabadas en él. En ese momento no hubo temblor, sino un profundo frío que lo heló por completo. Ese anillo no debía estar bajo el sol del centro, sino bajo 3 metros de tierra, dentro del ataúd, junto a los restos de su padre. Dejó el anillo en el mostrador, dio la vuelta y salió a la calle, huyendo de una verdad que ya no podía ignorar, y empezó a hacerse una pregunta que no quería responder. En otro barrio de la ciudad, semanas después, doña Adriana vivía su propio duelo. Su hija había muerto muy joven, en un accidente días antes de su boda. Una de esas tragedias que no tenían explicación, que no tenían justicia y que simplemente ocurren y se llevan todo. La habían entregado a la tierra con su vestido de novia, una prenda fina, llena de encajes traídos de Francia, por la que habían pagado una fortuna. Era lo que la muchacha más había anhelado usar en vida, y el último regalo que su madre quiso darle, aunque ya no pudiera ponérselo ella misma. Un acto de amor puro, igual que el anillo de don Roberto. Pero la codicia no respeta el luto. Días después,
Doña Adriana caminaba por el centro cuando se detuvo en seco frente a la vitrina de un local. Ahí estaba el vestido, colgado, siendo exhibido para la venta. El mismo corte, el mismo encaje francés, el mismo traje con el que con sus propias manos había vestido el cuerpo de su amada hija. Dicen quienes estuvieron con ella que no gritó, que simplemente se quedó inmóvil, con los ojos fijos en esa tela, con un horror tan frío que parecía congelar el aire a su alrededor. Dio un paso atrás, luego otro, y se fue, sin poder procesar todavía lo que acababa de ver. Esa noche, doña Adriana no durmió. Pensó en su pobre hija, en las manos que habían desabrochado ese vestido en la oscuridad, en quien podía ser capaz de hacer algo así, en el tipo de persona que mira una tumba reciente y no ve un lugar sagrado, sino una oportunidad, pero no tenía respuestas. Sin embargo, tenía la misma certeza que perseguía a don Roberto. Alguien estaba asaltando las tumbas. No eran casos aislados. Durante meses, varias familias acomodadas de Guayaquil fueron descubriendo lo mismo. Las pertenencias con las que habían enterrado a sus muertos aparecían en las tiendas del centro. Joyas, relojes, cadenas, ropa, todo remachado como si fueran baratija, sin que nadie preguntara demasiado de dónde venían. El miedo empezó a instalarse en la ciudad. Las familias dejaron de hablar abiertamente, porque hablar significaba admitir lo que estaba pasando, y admitirlo era demasiado. Pero los rumores corrían igual, de boca, en voz baja, con esa urgencia que tenían las cosas que asustan de verdad. ¿Quién entraba al cementerio de noche? ¿Quién era aquel que profanaba las tumbas? ¿Quién era? Las denuncias se acumularon. Las familias exigieron respuestas y las autoridades de Guayaquil, que ya no podían ignorar lo que sucedía, decidieron actuar. Una noche, las autoridades apostaron agentes dentro del cementerio general, sin uniforme, sin linterna, mezclados entre las sombras, quietos como en las mismas piedras que los rodeaban, y esperaron. El cementerio de noche no es el mismo lugar que de día. De día es un sitio de duelo, de flores, de familias que vienen a recordar. De noche es otra cosa. Los ángeles de mármol pierden su gracia y se vuelven siluetas. Las cruces se alargan sobre el suelo. El viento mueve algo. Una rama, una corona de flores secas. Y el sonido llega amplificado, distorsionado, como si la oscuridad tuviera su propio eco. Los agentes no se movieron, no hablaron, respiraron despacio. Y entonces escucharon pasos. No el paso nervioso de alguien que no debía estar ahí, no. Eran pasos tranquilos, seguros. El paso de alguien que conoce ese lugar de memoria, que sabe exactamente dónde poner el pie para no tropezar, que ha recorrido esos mismos caminos entre las tumbas tantas veces que ya no necesita luz para orientarse. Lo vieron aparecer entre las sombras. Un hombre solo, sin apuro, moviéndose entre los mausoleos como si fuera su jardín. Se detuvo frente a una tumba, la miró un momento, casi con calma, casi con familiaridad, y sacó sus herramientas. Lo detuvieron ahí mismo, entre las tumbas, con las manos sucias y los bolsillos llenos. Era un hombre de aspecto ordinario, de esos que pasan desapercibidos y que nadie miraría dos veces en la calle. Había estado haciendo esto durante meses, o quizás mucho más. El método era simple, y por eso mismo perturbador. Primero elegía. Recorría el cementerio de día como cualquier visitante. Observaba. Identificaba las tumbas más recientes, las que tenían flores frescas, las que pertenecían a familias adineradas, y las marcaba mentalmente. Esperaba unos días después del entierro, cuando el dolor de las familias estaba en su punto más alto y la vigilancia en el punto más bajo, porque una familia destrozada no piensa en custodiar una tumba, sino en procesar la pérdida. Luego,
Entraba al cementerio de noche, identificaba las tumbas más lujosas, las de mármol, las de las familias conocidas, y trabajaba. Abría el ataúd, extraía todo lo que tuviera valor: anillos, cadenas, relojes, dientes de oro, vestidos caros, cualquier cosa que valiera la pena vender. Después lo cerraba todo, volvía a cubrir la tierra y desaparecía antes del amanecer. Al día siguiente, esos objetos llegaban a las tiendas del centro. Los comerciantes los compraban, algunos sin preguntar, otros quizás prefiriendo no saber. Su familia era cómplice. Se encargaban de limpiar los objetos, de borrar cualquier marca que pudiera delatarlos, de distribuirlos entre distintos locales para que no levantaran sospechas. Era un negocio, uno frío, sistemático, construido sobre el dolor de otros. Los periódicos de la época lo llamaron el come muerto, no porque literalmente comiera cadáveres, sino porque se alimentaba de los muertos, porque vivía de ellos, porque encontró en la muerte de otros un negocio que no requería más esfuerzo que una pala, la oscuridad y la absoluta ausencia de algo que los demás llamamos conciencia. Fue arrestado, su familia también, y los comerciantes cómplices investigados. Pero el nombre sobrevivió. El come muerto, un nombre que en Guayaquil todavía se pronuncia con algo que no es exactamente miedo, pero tampoco es otra cosa. Después de los arrestos, algo cambió en la ciudad, que nunca volvió a ser igual. Las familias dejaron de enterrar a sus muertos con joyas o con prendas valiosas. Esa costumbre que había existido durante generaciones, ese acto de amor, ese gesto de acompañar al ser querido con lo más preciado, desapareció. No por decreto, no porque alguien lo ordenara, sino porque el miedo fue más fuerte. Y eso es, quizás, lo más perturbador: que un solo hombre, con una pala y sin escrúpulos, haya podido cambiar la manera en que toda la ciudad se despide de sus muertos. Que el miedo que sembró haya durado más que él, más que su sentencia, más que su nombre real, que con el tiempo nadie recuerda. Lo que sí se recuerda es lo que hizo, cómo lo hizo y cuánto tiempo pasó hasta que alguien lo detuvo. El come muerto no era un monstruo como el de las historias de terror, ni un fantasma, sino una persona real, que tomó la decisión de perturbar el descanso de los muertos, y lo repitió tantas veces hasta que alguien lo detuvo. Dicen que tras su muerte, el espíritu del come muerto quedó atrapado en el cementerio, que no puede irse, ya sea por culpa, o quizás la misma tierra que profanó tantas veces lo retuvo ahí, y que hasta hoy, en las noches más cerradas, cuando la niebla baja sobre el Cerro del Carmen y el cementerio queda en un silencio profundo, hay quienes dicen haber visto una figura, moviéndose entre los mausoleos, sin apuro, sin linterna, con la misma calma de siempre. Y con eso cambió para siempre la manera en que la ciudad entera se despide de sus muertos. Si llegaste hasta el final de este video, gracias por dedicarle tu tiempo y atención. Nos vemos en la siguiente historia.